Saludos, hermanos, en esta noche. Doy gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí delante de ustedes, compartiendo un tema que esperamos que el Señor lo bendiga y que sea de edificación a nuestra vida. Los saludo en amor cristiano. Y vamos a orar para que Dios obre en nuestra vida y que sea de bendición a nosotros. Señor, en esta noche te damos gracias por estar delante de tu presencia. Señor, te doy gracias por tu iglesia en este mundo, Señor, y por esta iglesia local. Que tú obres en todos y cada uno de sus miembros, Señor, que bendiga sus hogares, que bendiga sus casas, Señor, bendice a todos sus parientes, a todos sus familiares, Señor. Estamos en tus manos en todo momento de nuestro caminar en esta tierra. Te damos gracias, Señor, por las oportunidades que tú nos das. Gracias porque estamos siempre delante de tu presencia. Señor, sabemos que de ti vienen las cosas que son edificantes a nuestra vida y te damos la honra, la gloria y el poder que te pertenecen en el nombre del Señor. Amén. Vamos a ver en esta tarde-noche, un tema que se refiere a la estructura y al gobierno de la iglesia. Este tema está sacado del estudio de la eclesiología y es un tema que nosotros como iglesia debemos de conocer y debemos de entender para poder caminar de la mejor manera. Es sobre el punto de su estructura y su gobierno. ¿Cómo está constituida la iglesia? ¿Cómo se gobierna la iglesia en esta tierra? ¿Qué clase de gobierno tiene la iglesia? ¿De dónde viene o de dónde emana este gobierno en la cual debe regirse la iglesia en la tierra y cada iglesia local según esté en cada lugar de la tierra? La estructura de la iglesia está escrita en la Biblia. En Colosenses 1:18 se nos dice que Cristo es la cabeza y dice de la siguiente manera el texto: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice en nuestro estudio que Cristo es la cabeza y este hecho su reinado y su soberanía. En Mateo 28:18 nos dice que tiene toda la potestad y toda la autoridad. Y dice el texto de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, como cabeza que es, Él gobierna toda la iglesia y la clase de gobierno es una monarquía absoluta. La iglesia como cuerpo de Cristo comprende todos los cristianos que se han unido a Cristo como cabeza del cuerpo por medio del bautismo en el Espíritu. La iglesia como organismo ha sido ordenada sobre la base del mismo principio del cuerpo humano, porque cada parte se relaciona con las demás partes y todo el cuerpo se relaciona con la cabeza que dirige el cuerpo. El cuerpo de Cristo no necesita esencialmente de una organización, puesto que su relación es espiritual y sobrenatural. Sin embargo, en la iglesia local, tanto en los tiempos bíblicos como ahora, es necesario tener cierta organización en la práctica. La Biblia menciona 5 ministerios de gobierno. Primeramente, apóstoles. Es decir, que el ministerio apostólico es un ministerio de gobierno. En Efesios 2:20 leemos de la siguiente manera:
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces la palabra de Dios nos dice que este fundamento está basado en los apóstoles y profetas. El ministerio profético en la estructura de la iglesia debe ser reconocido como uno de los fundamentos para edificar. Los otros tres ministerios primarios con los que conforman este equipo ministerial, cada uno con su función específica. En la Biblia vemos en el ministerio pastoral como un ministerio de gobierno. La palabra manda a las congregaciones a obedecer a sus pastores, como enseña la palabra de Dios en Hebreos 13:17, que dice de la siguiente manera: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedezcan a sus pastores, como lo enseña la palabra en este pasaje. Cuando observamos el caminar de la iglesia primitiva, notamos que en su estructura de gobierno, los apóstoles caminaban con los ancianos para tomar decisiones al respecto de toda la iglesia. En el Nuevo Testamento, la iglesia local incluía a las personas designadas como obispos y ancianos, y que eran los líderes responsables de la iglesia local. Es muy probable que los ancianos y los obispos fueran las mismas personas, aunque los títulos eran algo diferentes en significado. El concepto de anciano en el Nuevo Testamento derivó probablemente de los ancianos que ejercían autoridad sobre Israel. En Mateo 16:21 leemos de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En Mateo 26:47 leemos: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. En Mateo 26:57 leemos: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote y Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y es muy probable que de esta enseñanza venga de los ancianos que ejercían cierta autoridad, o más bien ejercían autoridad sobre todo Israel, en todo Israel. De aquí que un anciano fuera una persona que tenía cualidades personales que lo calificaban para el liderazgo. En la era apostólica, los obispos y los ancianos en una iglesia local eran varios, aunque quizá algunos tenían más autoridad como líderes que otros. Los obispos y ancianos recibían la carga de ciertas responsabilidades, tales como gobernar la iglesia. En 1 Timoteo 1:7 leemos: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estas son las características de un anciano, un obispo que quería tener alguna autoridad en la iglesia del Señor. Supervisar la iglesia, tenían que proteger la iglesia contra el error moral o teológico. En Tito 1:9 leemos de la siguiente manera: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Debían dirigir o supervisar a la iglesia en la forma que un pastor lo haría con su rebaño. En Hechos 20:28 leemos de la siguiente manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Dice el estudio: aunque eran designados por los apóstoles al principio o a medida que la iglesia maduraba, la iglesia misma era la que hacía las designaciones, y la designación era un reconocimiento de sus cualidades espirituales que los calificaban para los puestos de liderazgo. Hechos 14:23 nos enseña lo siguiente: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Además, los ancianos y obispos, además de los ancianos y obispos, otros eran designados como diáconos. En la iglesia primitiva se preocupaban en el cuidado de los necesitados y en ministrar a las necesidades físicas. Algunos tenían dones espirituales, como lo enseña el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 1-3, que dice de la siguiente manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración en los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Los ancianos eran apartados para su oficio por los apóstoles. Dice, y podían ser nombrados también los diáconos por los ancianos. Doy la cita en 1 Timoteo 4:14, en la iglesia primitiva. El énfasis del Nuevo Testamento no recae sobre su organización, sino sobre el poder vital del Espíritu, obrando libremente en todos los creyentes. De aquí que resulta que la obra es mucho más que el cargo, hasta el punto en que el cargo pierde todo su valor si la obra espiritual que realmente efectúa no corresponde a la posición que el hermano ocupa. El cuidado de la iglesia está en manos de los ancianos, pastores y obispos. Cada miembro tiene su responsabilidad en relación con la vida total de la iglesia. Dichosa la iglesia que tenga abundancia de don pastoral, que se manifieste en el tierno y en el cuidado de todos y por cada uno de ellos, de los miembros de la iglesia. El libro de los Hechos y las epístolas
enseñan claramente que hermanos de madurez espiritual, de criterio y de conocimiento bíblico, en quienes se manifiesta este don, han de ser reconocidos. En Hebreos 13:17 nos enseña la palabra este reconocimiento, formando conjuntamente el Consejo de Ancianos en las iglesias locales de cada parte en cada parte de donde se encuentre. Hermanos, este es un estudio de eclesiología, ¿verdad? Es el punto de su estructura y gobierno de la iglesia, de cómo debe llevarse a cabo en todo momento. Que Dios los bendiga, hermanos, y que sea de bendición este estudio para nuestras vidas. Amén. Sí, Señor. Aquí estamos, Señor. Tómanos por tu poder, por tu amor, por el poder de la obra de Cristo consumada, y cámbianos. Mi amor, por tu misericordia y tu bondad, es por tu espíritu, tu sangre y amor, por tu misericordia y tu bondad. Que tengas que hacer, barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón, opera Jesús por tu espíritu. Puedes decírselo a Él levantando tu voz en esta noche. Es por tu espíritu, tu sangre y amor, por tu misericordia, por tu misericordia y tu bondad, es por tu espíritu, tu sangre y amor, por tu misericordia y tu bondad. Díselo. Haz de mí lo que tengas que hacer, barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón, opera Jesús por tu espíritu. Aquí estamos, Señor, entregados a ti. Tómanos, Señor.